Empezaremos. ¿Qué es lo que estábamos viendo la última clase? Hemos empezado con nuestro capítulo 1, el cual refiere la relación o empezar a conocer la importancia que tiene la elaboración y evaluación principalmente de proyectos con la planificación. Y esta planificación para el desarrollo, como se lo denomina así cuando hablamos de un estado. En un estado, en un país, necesitamos planificar todas las actividades que vamos a realizar a fin de que en este estado, en este país, podremos y logremos llegar a un desarrollo económico que implica no solamente el incremento de la riqueza, el incremento de los ingresos, sino principalmente el incremento de la calidad de vida. En tal sentido, habíamos visto como punto último el indicador, el índice de desarrollo humano, que viene a ser el indicador que se utiliza para determinar cuál el grado, valga el término, cuál la posición de un país respecto a los demás y respecto al desarrollo económico. ¿Sí? Ahí podríamos ver, analizar, verificar que tenemos la clasificación de los países en cuanto a países desarrollados, países en desarrollo, países subdesarrollados. Entonces, este índice de desarrollo humano, para recordar un poquito, considera principalmente 3 elementos que viene a ser la esperanza de vida, la educación y la riqueza propiamente dicha. En cuanto a la esperanza de vida, no olvidemos que se lo mide, se lo cuantifica en ambos extremos, tanto de la natalidad como de la esperanza propiamente de vida. La educación en cuanto al índice de matriculación y la tasa de analfabetismo. Ahora veremos pues cuál la relación expresa respecto a los proyectos y al desarrollo. Podríamos señalar en cuanto a lo que hemos analizado hasta ahora, que el desarrollo como tal, el desarrollo productivo, el desarrollo social, el desarrollo sostenible, el desarrollo económico en su conjunto, tendrá pues directa relación con la inversión. ¿Por qué? Porque se entenderá que cuando invertimos en proyectos sociales, proyectos de inversión privada, tienen un objetivo de, por un lado, lo privado, generar ingresos, generar rentabilidad, y por el lado de los proyectos sociales, incrementar el beneficio social, la calidad de vida. Si no invertimos, si no hacemos absolutamente nada, pues no vamos a poder llegar a un crecimiento económico y menos aún a un desarrollo económico. Pero ahora, como señalaba la anterior clase, no es suficiente. ¿Pueden ver la pantalla? Me mandan un mensaje que no sé si pueden ver. ¿Me confirman, por favor? Se ve normal. Ya. Muchas gracias. Entonces, no es necesario la inversión. Es muy necesaria la inversión, pero no es suficiente. Son dos términos que me gusta combinar porque engloban en su conjunto lo que viene a ser el concepto de calidad, de óptimo en cuanto a la inversión. Es necesaria la inversión como tal, es necesaria su ejecución como tal, pero más allá de la ejecución de la inversión, deberemos medir el resultado. Por eso dependerá mucho esta capacidad de crecimiento que pueda tener un país en relación a la calidad, y esto entre comillas, de la inversión. ¿Qué tipo de inversiones vamos a poner? Que den el rédito, que cumplan el resultado esperado, que cumplan la meta. Y para ello, para poder determinar cuáles son aquellos proyectos o aquel tipo de inversión el cual podrá tener el resultado esperado, se utilizan distintas herramientas que clasifican y de alguna forma ordenan, valga el término, ordenan de acuerdo a la importancia de la inversión en un determinado proyecto. Por eso en muchos casos ustedes debieron escuchar que tenemos todo un año para poder ejecutar.
pero en ese año se da prioridad a determinados proyectos. Pero eso debiera ser conforme a un programa, debiera ser conforme a un cronograma de ejecución, no solamente porque en un momento están pidiendo algo, algunos sectores, sino respecto a la importancia intrínseca y extrínseca de cada uno de los proyectos donde radica la inversión, puesto que dependiendo de esa ejecución, dependerá también el resultado y dependerá también la calidad, es decir, el llegar a la meta óptima, el llegar al objetivo óptimo. Tal sentido, ¿qué relación podríamos tener en cuanto a esta asignación óptima de recursos? Porque al invertir, si bien ponemos dinero, también ese dinero pues estará destinado a la compra de materia prima, destinado a la compra de materiales, destinado a la tecnología, destinado al conocimiento en cuanto a la investigación. Pues esta planificación o en esta planificación, y tenemos todo un ministerio de planificación, y no solamente en nuestro país, sino todos los países en los que se dedican o deberían dedicarse a la identificación de proyectos, de las necesidades, de la idea, la formulación como tal, su evaluación y su gestión de proyectos, es decir, su ejecución, su puesta en marcha, pero siempre, siempre, y eso voy a discrepar también siempre, que no deberemos limitarnos única y exclusivamente a la ejecución. ¿Cómo miden el resultado de la gestión? Por la ejecución hemos ejecutado 2 millones, 3 millones, pero pienso que tendría que ir más allá. Se ha ejecutado 2 millones, pero ¿cuál o el ingreso o cuál el beneficio social que se habría traducido esos 2 millones en pos del desarrollo económico? ¿Sí? Ahora, para poder identificar una necesidad, una oportunidad, realizar la formulación, la evaluación y la misma gestión de proyectos, deberemos pues buscar información económica, información financiera, información en cuanto al proceso técnico de lo que quisiéramos realizar en cuanto a construcción de caminos. Necesitamos nosotros conocer mínimamente cómo se elaborarán los caminos, cómo se construirán, qué necesitamos. Necesitamos al momento de esa formulación tener pues o formar equipos multidisciplinarios que más allá de la, de la formulación propia vayamos a tener ese conocimiento técnico para que posteriormente al momento de su ejecución no vayamos a tener problemas como por ejemplo el Belisario Salinas en la Arce, todavía no entregan la obra, están apurándose, están corriendo, tuvieron un problema en cuanto a materiales, sí, pero necesitamos identificar cuáles los riesgos, necesitamos identificar cuáles las actividades críticas, cuáles los requerimientos mínimos necesarios, a fin de no extralimitarnos en cuanto al tiempo de conclusión de un determinado proyecto. ¿Sí? Entonces, no es que, pero hemos terminado, sino debiéramos terminar un proyecto conforme a lo planificado. Por eso hay una etapa de planificación, por eso hay una etapa de formulación, una etapa de evaluación y una etapa que deberá contar con información, rentabilidad financiera, económica, social, la parte técnica, que es un punto muy importante para poder asegurar o minimizar en nuestro caso que la inversión no vaya a ser o no la vayamos a perder. Vayamos a optimizar siempre la inversión, traducida esta inversión, ya sea en proyectos de inversión privada o ya sea en proyectos de inversión pública. Cuando hablamos de inversión privada, pues somos nosotros los que estamos poniendo el dinero. Y al ser nosotros los que estamos poniendo el dinero, pues más aún vamos a querer minimizar el riesgo de pérdida. Pues no podemos perder, necesitamos ganar. Y aún así, si fuese el Estado quien está poniendo el dinero, tampoco pueden perder. Ah, pero es social. Sí, pero ese dinero destinado a un proyecto social tiene que estar traducido a la generación de un beneficio socioeconómico que permita incrementar la calidad de vida de todos sus habitantes. Entonces,
Este desarrollo y bienestar humano, que bien se lo expresa al momento de realizar cualquier planificación en cualquier estado, condicionará, pues, por un lado, la ejecución de la inversión en proyectos de desarrollo que tengan impacto en los indicadores macroeconómicos. ¿Cuáles esos indicadores macroeconómicos? El Producto Interno Bruto, que habíamos señalado que es el ingreso nacional, el efecto de la distribución del ingreso sobre sobre el nivel de bienestar social. Es decir, no es suficiente tampoco, si bien es necesario incrementar la riqueza, no implicará pues que estamos incrementando nuestro bienestar. Tal vez no estamos invirtiendo correctamente el dinero que está ingresando y con ello no estaríamos incrementando nuestro bienestar social. Si necesitamos identificar necesidades básicas inicialmente, necesidades de seguridad, y de a poquito vamos a ir incrementando nuestro bienestar social. Un cambio en la estructura de la inversión y consumo, si bien invertimos, también de alguna manera tendrá que traducirse el incremento del consumo. Este consumo, conforme habíamos visto el flujo circular de la economía, si nosotros consumimos, ese consumo implica ingreso para la otra parte. Y ese ingreso para la otra parte se traducirá en la oferta de productos. Y ese viene a ser el círculo o el circuito, el flujo circular de la economía de nuestro país, al cual deberemos llegar, el cual debe ser bastante rotativo a fin de incrementar la economía y con ello incrementar el desarrollo económico de un determinado país. Fortalecimiento de la economía regional o nacional en relación al sector externo. Un punto quizás que me llama la atención, me parece bueno, me parece oportuno, que en el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, que es lo que refieren, disminuir el nivel de importaciones. Muy bien, me parece muy bien, excelente, porque dentro de una de las formas de cálculo del Producto Interno Bruto, precisamente está la consideración del ingreso, de la importación, perdón, pero con signo negativo. Si nosotros importamos, está saliendo dinero. Si nosotros exportamos, está ingresando dinero. Exportar es como una venta, importar es una compra. Entonces, ¿qué queremos hacer? Un punto que me pareció bastante interesante, bastante positivo, es esa disminución de las importaciones. Pero ojo, ¿no? Esa disminución de las importaciones también debiera traducirse a un incremento de la industrialización de la materia prima de nuestro país y más allá de la producción o el incremento de la producción, también debiera fomentarse el consumo. No nos vamos a negar, nosotros cuando vamos a comprar, cuando nos dicen es producto nacional, de alguna forma tenemos cierta, no rencilla, sino tenemos desconfianza en cuanto a que evidentemente este producto sea, entre comillas, de calidad. Si escuchamos, es un producto extranjero, es brasilero, qué sé yo, pues nos inclinamos. Y sobre ello implicará el precio. Muchas veces nuestro producto nacional, por el tipo de tecnología que tenemos, por las características propias de cada uno de los sectores, resulta ser más caro que los productos importados. Y eso de alguna forma también repercute al momento de la compra, al momento de consumo como tal de nuestro producto nacional. Todo ello debiera ser parte de análisis del Ministerio de Planificación, de tal manera de ver, buscar estrategias en cuanto a incremento, motivación del consumo, minimización de costos, incremento de motivación, políticas de motivación quizás para la industrialización, para el incremento de producción nacional. Por otro lado, tenemos y necesitamos considerar también los esquemas de desarrollo, que en otras palabras se traduce al tipo de teoría económica utilizada en un país. Nosotros, o por lo menos ahora el gobierno, utiliza la teoría económica social, plurinacional, la educación sociocultural, implica
o quieren llegar a un punto tal en el cual el esquema de desarrollo sea totalmente centralizado. ¿En qué sentido? Que es el Estado quien va a controlar la producción, va a controlar absolutamente todos los recursos, va a tomar las decisiones y demás. Que es teóricamente, sí tenemos un tipo de teoría en ese sentido, un esquema de desarrollo en ese sentido, pero creo yo que no es del todo conveniente al constituirnos en juez y parte. Vamos a tomar decisiones y nosotros mismos vamos a sugerir acciones, vamos a seguir realizando las tareas encomendadas, encaminadas, pero no hay una parte que nos audite, una parte que nos fiscalice, una parte, una contraparte que verifique realmente que lo que estamos haciendo bien. Y por otro lado tenemos el esquema de desarrollo no centralizado, en el cual, si bien y principalmente se advierte la presencia de la inversión privada, eso no deja de lado la existencia de inversión o empresas estatales, empresas públicas, que creo yo sería el camino más adecuado en el cual vayamos a tener una contraparte. Siempre es muy importante tener una, entre comillas, ¿no? Posición para que nos puedan fiscalizar, para que se pueda ver. Nunca es bueno tener una sola parte, porque nunca nos damos cuenta de los errores que podríamos estar cometiendo. Y en economía, más aún, no hay esa parte de auditoría, de revisión, de fiscalización. En tal sentido, todo lo que estamos hablando se traduce o debe estar escrito en un documento que todos los principios de gestión de cualquier gobierno deben desarrollar, deben escribir y deben mostrar al momento de las elecciones, lo que vienen a ser los planes de desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se establecerá pues el plan, un plan general, y en función de ese plan general se establecerán los objetivos, se establecerán cuáles son las metas a las cuales queremos llegar, cuáles serán las estrategias que necesitamos utilizar y cuáles serán pues las políticas, las actividades que debiéramos realizar. Este plan de desarrollo se lo realiza, se lo debe elaborar en el marco de un plan estratégico, donde encontremos una visión estratégica, una misión, encontremos cada uno de los factores a analizar respecto a los objetivos, respecto a las políticas, respecto a las estrategias. Nuestro plan de desarrollo que en este momento se lo está utilizando, que ha sido de alguna forma también observado, es el PDES 2021-2025, en el cual se tiene que encontrar cada uno de los pilares. Antes eran 13, ahora son 10, si mal no me equivoco. Se ha cambiado un poco la estructura en el PDES 2021-2025, pero ahí también está nuestro pilar de educación. Está el pilar en cuanto a la economía, está el pilar en cuanto a la industria, está el pilar en cuanto a minimizar, entre comillas, la pobreza. Todos esos pilares están plasmados en este plan de desarrollo y en su conjunto viene a ser el plan general que debiera ser el desarrollo económico y social de nuestro país. Entonces, ¿qué podríamos señalar en cuanto a la planificación? Que es un punto muy importante y en el cual está inmerso el desarrollo también de nuestros proyectos. Es un proceso mediador entre el presente y el futuro. Eso en cuanto a la planificación estratégica usual, clásica, ¿ya? Que consideramos lo actual y observamos el futuro, pero tenemos un nuevo lineamiento, valga el término, nueva idea, que no es tan reciente, ya lo tenemos y se ha ido trabajando ya desde el 2016 para adelante en cuanto a observar el futuro y prepararnos para el futuro. Implicará también el desarrollo de objetivos y ojo con los objetivos. Eso lo vamos a ver a mayor detalle en el siguiente capítulo cuando hablemos del proyecto en sí. Los objetivos para ser denominados, llamados objetivos, estos deben ser principalmente cuantificables. Si no establecemos indicadores de medida, no vamos a poder determinar, medir técnicamente, fríamente, valga el término,
si estamos o no estamos cumpliendo un determinado objetivo. Si mi objetivo de semestre en este momento es aprobar, ¿cuál mi indicador de medida? Aprobar, más allá de aprender, estoy diciendo aprobar, tener 51 o más por ciento en la nota. De esa forma voy a cuantificar mi objetivo y voy a establecer si estoy o no estoy cumpliendo con el mismo. Y en los PEDES van a observar ustedes que evidentemente se establecen metas, pero creo yo también que no es el establecer metas sin hacer un control posterior, es decir, verificar, determinar si se ha cumplido, si se dio cumplimiento entre lo planificado y la realidad que nosotros tenemos. Una vez establecidos los objetivos, ¿qué necesitamos hacer? Establecer, generar programas de acción. Entonces queremos industrializar las materias primas. Perfecto. ¿Cuáles los programas de acción? ¿Cuáles serán esas materias primas? ¿Cuáles serán las posibles ideas en cuanto a industrialización? Estableceremos pues programas. Y en el programa, en cada uno de los programas, pues estarán inmersos la elaboración de los proyectos. Por tal motivo, se señala en teoría que el proyecto no es un fin, sino un medio para alcanzar un determinado objetivo. Es el medio, la herramienta con la cual cualquier Estado pretende llegar al cumplimiento de sus objetivos y con ello a su plan general, que en general, valga la redundancia, viene a ser el desarrollo económico del país. No es un fin, sino es un medio. En tal sentido también, ¿cuál su estructura? ¿Cuál la relación? En estos proyectos y en el desarrollo económico social, la relación se muestra en la gráfica y es un triángulo, es una pirámide en el cual la base principal viene a ser los proyectos. Tienen que estar los proyectos. Una vez que nosotros establecemos o el conjunto de proyectos, vienen a constituirse el programa. Y el conjunto de programas viene a ser el plan. Entonces, es en ese sentido como se va, planificando. Establecemos un plan general. Este plan general puede tener planes respecto a cada rubro, respecto a cada actividad económica. Para el cumplimiento del plan se establecen programas y para el cumplimiento de los programas o el programa en su conjunto será la unión de varios proyectos. A modo de ejemplo, podríamos tener un plan, no general, plan en un sector, agua para todos, plan. De ahí el programa, pues serán 2 programas, podríamos identificar. Un programa en cuanto a agua para las zonas periurbanas y agua para las poblaciones rurales. Y ojo, esto ha sido extraído de un plan nacional. Estructura siempre va a ser la misma, pero las metas y los programas pueden cambiar. ¿Sí? Esto ha sido de un PEDES anterior, en el cual se establecía aguas para zonas periurbanas, agua para poblaciones rurales. ¿Y cuáles los proyectos para llegar a o cumplir estos programas? Agua potable, Distrito 2 El Alto, agua potable Chasquipampa, agua potable Mayasa. El conjunto de estos proyectos implicará el cumplimiento de este programa. Este segundo programa tendrá también una serie de proyectos a realizar, a elaborar precisamente para su cumplimiento. Y el cumplimiento de los programas en sí permiten dar cumplimiento, y valga la redundancia, al plan en un determinado sector. Y el cumplimiento de todos los planes nos permitirá, pues, el cumplimiento del plan general, que viene a ser el desarrollo económico. Por eso se llama plan de desarrollo, el PEDES, Plan de Desarrollo Económico Social, 2021-2025. ¿Cuál es el fin último? Se entiende, quizás se sobreentiende que es el desarrollo económico.
Ahora, como les decía, esta planificación no se limitará, pues, en sentido de buscar lo presente y lo futuro, no tener esa relación entre lo presente y lo futuro, sino ya va más allá y incursiona en este concepto que ya ha sido utilizado desde el 2016 aproximadamente, que viene a ser la prospectiva. No obstante, y si es un concepto que no es nuevo, es un concepto que ya se lo ha ido utilizando, es un concepto que se lo ha ido analizando, me parece que quizá previendo o tal vez no hemos medido la magnitud del impacto de la pandemia, pero si hubiésemos pensado prospectivamente en una pandemia, creo que, creo yo que el efecto como tal no hubiese sido tan fuerte a nivel mundial. Ahí se ha visto que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, no estábamos preparados para un impacto de una pandemia de esta magnitud. ¿Por qué hablo de la prospectiva? Porque esta prospectiva lo que piensa o lo que refiere, más que piensa esta prospectiva, lo que refiere esta palabra como tal, es adelantarnos, planificar, observando el futuro. Es una disciplina a través de la cual se construye el futuro. Es parte de la planificación o la planificación utiliza el concepto de la prospectiva para poder adelantarnos al futuro. Y más que adelantarnos al futuro, plantearnos plantearnos escenarios de futuro y estar preparados para el mismo. ¿Con qué objetivo? Con qué, con el porqué de poder contestarnos quizás a las siguientes interrogantes. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué deberemos cambiar? En este momento somos un país subdesarrollado, así críticamente, negativamente. Perfecto, pero ¿qué podemos cambiar? ¿Qué podemos hacer con los cambios? ¿Quién debe cambiar? Quizá en algún momento podríamos señalar las personas, tal vez la cultura en general. No les estoy diciendo que en el estudio implica la cultura, no, no la forma de pensar. Muchas veces actuamos en que entramos en un lugar, alguna directiva, algún puesto jerárquico, pues para servirnos, cuando el objetivo es servir, el objetivo es utilizar todos nuestros conocimientos para mejorar y adelantar un determinado lugar, incrementarlo, mejorarlo, volverlo productivo en todo sentido. ¿Y cuáles serán las implicaciones de estos cambios? Si cambia el pensamiento, la cultura en sí, lo que refiere a esa cultura, que no necesariamente es el estudiar, sino el cambiar la forma de pensar, ser más proactivos que pesimistas, que negativos. Entonces, ¿cuáles serán las implicancias? ¿Cuál será el resultado? Entonces, esta actitud prospectiva implicará pues prepararnos para la acción. Todos los días hacemos una planificación, sí, absolutamente todos los días. Nos levantamos y pensamos qué es lo que vamos a hacer primero, tomar desayuno o alistarnos para salir a trabajar. Y en el trabajo también planificamos respecto a las actividades que deberemos realizar. Por otro lado, empezamos a planificar y presupuestar el dinero a gastar cada uno de los días, pero ahora agreguemos el concepto y la actitud prospectiva. El qué pasará si, qué haremos o qué tendríamos que hacer si pasaría algo positivo o pasaría algo negativo. Adelantarnos a la acción. Por ese motivo, y dado que es un concepto que va a incluirse a la planificación, la prospectiva por sí sola no implica una planificación como tal, sino es o forma parte de la planificación estratégica. Esta prospectiva se hallará en medio de estos tres elementos que nos sirven para la planificación estratégica y, valga el término, óptima en cuanto a políticas públicas, en cuanto a un plan nacional de desarrollo. Por un lado, esta prospectiva implicará estudios a futuro, es decir, si nosotros necesitamos planificar o prepararnos para la acción,
Necesitaremos pues saber también qué es lo que podría pasar en el futuro. Necesitaremos pues utilizar ciertas herramientas que nos permitirán prever el futuro. Por otro lado, necesitamos hacer un análisis de política también a futuro, porque es un aspecto que está inmerso en toda planificación, un aspecto en el cual deberá considerar todas las necesidades de los seres humanos que habíamos señalado anteriormente, que son ilimitadas, totalmente ilimitadas, por tanto, a prepararse. Y también considerará aspectos de la planificación estratégica como tal, en cuanto a los pasos también de la planificación estratégica. Y hoy vamos a tener, o les voy a dar la primera tarea de investigación, que lo vamos a unir al siguiente capítulo, al capítulo 2, respecto precisamente a la planificación estratégica y en cuanto a la búsqueda de ideas de proyecto, a un plan de negocios que ustedes en su momento van a empezar a escuchar o es que ya lo han escuchado. Entonces, para terminar este capítulo, podríamos señalar que tenemos diferentes diferencias en cuanto a planificación y prospectiva. No quiere decir que la planificación estratégica como tal va a dejar de ser, va a dejar de tener su razón de ser, pero que esta planificación estratégica tendrá que utilizar el concepto de prospectiva. Entonces, el propósito para una planificación es el alcanzar un objetivo que ya se lo ha establecido, preestablecido. En función de los datos actuales, se ha hecho una proyección y en función a ello se hace una planificación y búsqueda de un objetivo y un propósito. En cambio, en una prospectiva, si bien utilizamos la información actual, investigamos o tratamos de prever el futuro. Nos damos escenarios futuros, nos damos posibles situaciones futuras. De ahí ustedes debieron escuchar pues el análisis de sensibilidad o las simulaciones que se realiza, un escenario optimista, un escenario normal y un escenario pesimista. Ahí inmersamente estamos utilizando el concepto de prospectiva. Vamos a abrir opciones posibles, probables, deseables en el futuro. No nos limitamos a objetivos ya trazados en función a una investigación, sino tratamos de prever escenarios posibles que podríamos tener en un futuro. En cuanto a los plazos, y eso, si bien la prospectiva refiere una planificación a largo plazo, cuando hablamos de proyectos de inversión, lo más recomendable es encontrar un término medio entre la planificación y la prospectiva. ¿En qué sentido? Si la prospectiva refiere un largo plazo de planificación y la planificación en sí refiere a plazos cortos, una situación media será pues que el alcance temporal del proyecto, el alcance para determinar si es que nuestro proyecto puede o no puede ser rentable, será a mediano plazo, sino largo, no corto, sino a mediano. ¿Que tiene su razón de ser? Sí, eso vamos a ver cuando analicemos el alcance temporal de nuestro proyecto. Y finalmente, en cuanto a las herramientas, habrá cierta similitud en cuanto a la planificación usual, la planificación clásica y la prospectiva, puesto que en ambas necesitamos utilizar herramientas de análisis, herramientas descriptivas y más allá de las herramientas descriptivas, herramientas de predicción a futuro. ¿Hasta aquí alguna duda, consulta, comentario quizá? No, perfecto. Entonces ya habríamos terminado nuestro primer capítulo. Y vamos a empezar ya rápidamente con el segundo. Dana, ¿tienes alguna consulta quizá? Sí, ingeniera, buenas tardes, disculpe. Quería consultar un poquito acerca de la tarea, no me quedó muy claro, por favor. Todavía no se les he dado, ahorita les voy a explicar bien cuál es la tarea. Se los voy a anotar. Muchas gracias, disculpe, ingeniera. No, no te preocupes, Dana, más bien gracias por la intervención. Entonces, empezaremos con nuestro segundo capítulo.
¿Me confirman si pueden ver la segunda presentación del proyecto, por favor? Sí, ya se ve. Listo. Entonces empezaremos con nuestro capítulo 2, que viene a ser el proyecto, cuyos resultados de este capítulo 2 va a ser pues el conocimiento, quizá no cabal amplio, pero lo mínimo necesario para empezar a redactar nuestro perfil de proyecto. Ese es el resultado de este capítulo, nuestro perfil de proyecto. Y eso ya van a tener también fecha de presentación, que es el trabajo en grupo. Y vamos a tener un trabajo individual que enseguida les voy a explicar. Para empezar nuestro capítulo, recordemos pues cuál es el concepto de proyecto. Podríamos señalar y recordar el concepto de proyecto, que el proyecto de inversión es una propuesta planificada. ¿Por qué propuesta planificada? Porque la forma de elaboración del proyecto sigue un método científico, un método sistemático, ordenado de cada una de las actividades que además tiene su razón de ser. Esto será una propuesta planificada de acción que implica la utilización de un conjunto de recursos. Estos recursos pueden ser materiales, humanos, tecnológicos, técnicos, financieros. Vamos a hacer uso de recursos. Pero este uso de recursos también implicará el establecer un determinado tiempo. No vamos a decir, vamos a tomar la materia de preparación y evaluación de proyectos, que es un proyecto en sí, valga la redundancia, pero no vamos a establecer el tiempo. Es en el periodo 1-2022. Vamos a aprobar esta materia en el periodo 2001-2022. No estamos poniendo y estableciendo tiempos de ejecución de un determinado proyecto. ¿Para qué utilizaremos estos recursos? Vamos a utilizar para lograr determinados resultados que se traducirán en producción de bienes o servicios que permitirán además dar respuesta a una necesidad o aprovechar una oportunidad. Es el concepto general de proyecto. Al hablar de necesidad, ya habíamos hablado y referido a la pirámide de Maslow en cuanto a las necesidades o esta escala de necesidades de la persona humana. Entonces, quizás las palabras más importantes dentro del concepto las remarqué en rojo para poder tener claro. Ordenadamente, de manera secuencial, vamos a ir elaborando nuestro proyecto. Al elaborar nuestro proyecto, vamos a identificar, calcular, referir qué recursos y en qué cantidad, cuál el costo vamos a utilizar. Vamos a definir un alcance de tiempo en el cual, pues, nosotros pretenderemos recuperar la inversión o pretenderemos verificar la rentabilidad de nuestro proyecto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de producir bienes, producir servicios a fin de dar una respuesta o subsanar una necesidad o quizá aprovechar una oportunidad. Pero ojo, para este proyecto, un aspecto muy importante es tener en cuenta la sostenibilidad. ¿Qué me refiero? Si bien establecemos un periodo de tiempo, no que si voy a construir un camino, me voy a limitar a eso. Termino el camino, proyecto terminado, no. Nos vamos a enfocar a proyectos de inversión privados que tienen que ser sostenibles. Soy una empresa constructora de caminos, pero me voy a dedicar pues a la construcción de caminos en el año de unos 5 o 6 caminos, de tal manera de que siempre vaya a tener movimiento. Porque no olvidemos que vamos a ir contratando personal, vamos a comprar materia prima, entonces siempre vamos a buscar tener movimiento. Entonces, este proyecto y ordenando, explicando cada una de las palabras, será pues una interacción de variables económicas, financieras, técnicas, sociales en algún momento. El aspecto social es muy importante porque a veces depende mucho de nuestro entorno la realización o no de un determinado proyecto, más aún cuando hablamos de proyectos sociales. O quizá de un proyecto privado queremos hacer una
Queremos hacer la competencia a la alcaldía y hacer un matadero privado, pero lo queremos hacer en el centro de la ciudad. Imposible. En cuanto a aspectos técnicos, sociables, ambientales, no lo vamos a poder hacer. Imposible. Hay ciertas limitantes. Pero si quisiéramos hacer una empresa de confección de camisas, en el centro de la ciudad, posiblemente se puede hacer, porque no hay una contaminación ambiental bastante elevada. En cuanto al aspecto social, pues no creo que el vecino, el del frente, nos diga, no pueden poner una empresa, o tendrá que tener razones muy fuertes. En cuanto a lo técnico, el tener una empresa, una pequeña planta de confección en el centro de la ciudad implicará pues la reorganización, la compra de maquinaria, compra de rectas, compra de obras, pero más allá, sin incidencias técnicas de no poder hacer un proyecto en el centro, en ese sentido, es tener una empresa de camisas, no hay una limitante, pero sí, si hablo de una torrefactora de café, hablo de un matadero, hablo de una helandería, pues tenemos que tener en cuenta determinados aspectos, principalmente ambientales, que no permitirán el establecimiento de un tipo de industria en el centro de la ciudad. Por otro lado, implicará el deseo de ofrecer ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a producir, pero vamos a producir para vender. Nos estamos preparando, tenemos un proyecto de vida para ofrecer nuestros servicios. Vamos a ofrecer bienes, vamos a ofrecer servicios. Y ahora, cada uno de nosotros, al ofrecer nuestros servicios, al estarnos preparando académicamente en busca de una profesión, pues estamos contribuyendo al desarrollo económico de nuestro país, a ese bienestar, porque una vez que vayamos a terminar nuestra carrera, posible que ahora estemos trabajando, pero ya con título vamos a poder incrementar nuestro ingreso. Al incrementar nuestro ingreso, vamos a poder también incrementar o mejorar nuestro bienestar social, nuestra calidad de vida. Inclusive, quizá, incrementar nuestro consumo. O si antes comprábamos única y exclusivamente pancito, podríamos empezar a comprar galletas, podríamos empezar a comprar pasteles, diversificar la compra, buscar productos sustitutos, pero de esta forma incrementamos el consumo, y al incrementar el consumo implicará mayor ingreso para esas empresas productoras, ya sea de galletas, sea de pastelitos, refrescos en lugar de jugos, refrescos, qué sé yo, en lugar de utilizar quizás el servicio social de salud, podríamos optar por tener un servicio médico privado, quizás, posiblemente. Entonces vamos cambiando al tener mayores ingresos. De alguna forma se va cambiando. Vamos a estructurar un conjunto de actividades. Al momento de elaborar un proyecto, tendremos que buscar mercado. ¿Quién nos va a comprar? ¿Quién nos va a prestar el servicio? Vamos a tener que identificar a cuánto vamos a vender. Vamos a tener que determinar cuál es la capacidad productiva, dónde lo vamos a ubicar, cuál tipo de organización. Es un conjunto de actividades, pero que estarán interrelacionadas. Y ustedes se van a dar cuenta que a medida que vayamos avanzando en cada uno de los capítulos, pues vamos a verificar que esos capítulos nos van a permitir hacer una retroalimentación a lo que ya lo teníamos avanzado. Vamos a buscar lograr un objetivo definido. ¿Qué vamos a hacer? Y también vamos a lograr cumplir con la planificación establecida. ¿Cuándo? En nuestro caso, uno de los objetivos de nuestra materia es la elaboración de un proyecto. ¿Qué vamos a hacer? Un proyecto de prefactibilidad. ¿Cuándo lo tenemos que hacer? En el semestre 1 2022. Paulatinamente, de a poquito. Y vamos a asignar el uso de recursos humanos y además de recursos materiales. Entonces, para empezar a realizar un proyecto, y antes de ingresar netamente a la idea como tal, ¿cómo vamos a definir? Y esto es un punto muy importante que no todos los grupos
lamentablemente lo toman en consideración pese a las recomendaciones. Cuando hagamos un proyecto, cualquiera sea este, proyecto de mi materia, proyecto de otras materias, mínimamente en la carátula anotaremos el título de nuestro proyecto. ¿Por qué? Si hablamos de metodología de la investigación científica, de una metodología para la redacción de cualquier trabajo de investigación, en la carátula, pues, si leemos el título de nuestro proyecto, de alguna forma ya sabremos de qué trata el mismo. Esas 150 hojas que han sido elaboradas por cada uno de los grupos, ya tendremos una idea de saber de qué trata este proyecto. Pero si ponemos Universidad Mayor de San Andrés, carrera tanto, materia, preparación y evaluación de proyectos, integrantes, año, fin. La materia es preparación y evaluación de proyectos y no tenemos el título, no tenemos qué es lo que se ha hecho ese proyecto, esas 150, 200 hojas. ¿De qué trata? No lo conocemos, no lo tenemos, no lo apreciamos a primera vista. Es muy importante establecer el título. ¿Cómo vamos a redactar el título? Son 3 elementos a manera enunciativa, ojo, no es limitativo, pero sí nos va a servir para empezar a redactar el título de nuestro proyecto. En principio, deberemos contestar a la acción a realizarse. ¿Qué se va a hacer? Y esa palabra ¿qué se va a hacer? Cuando hablemos de título, mostrará la acción. Cuando hablemos de objetivo, tendrá que mostrarnos el verbo en infinitivo. ¿Qué quiero decir? Cuando hablemos de título, nos muestra la acción, adecuación, ampliación, construcción, instalación, realización, acción. Cuando se habla de un objetivo es construir, adecuar, ampliar, realizar. El verbo en infinitivo. Tiene un título, nos muestra qué se va a hacer, la acción. Después necesitamos mostrar el objeto de la acción. ¿Sobre qué se va a realizar esta acción? Sobre el sistema de agua potable, sobre el sistema de drenaje, sobre la creación de una empresa, un emprendimiento, un plan de acción. ¿Sobre qué? Y finalmente deberemos identificar el lugar donde. A modo de ejemplo, estoy poniendo ahí abajo que un título de un proyecto podría ser realización del estudio técnico económico para la creación de una empresa productora de mates de eucalipto en la ciudad de La Paz. ¿Qué vamos a hacer? Un estudio técnico económico. ¿Sobre qué? Sobre la creación de una empresa productora de mates de eucalipto. ¿Dónde? En la ciudad de La Paz. Esta realización nos mostrará la acción. Este título también estará plasmado como objetivo general y como objetivo general será redactado con el verbo en forma infinitiva. Realizar un estudio técnico económico para la creación de una empresa productora de mates de eucalipto en la ciudad de La Paz. Si el título ya muestra la acción y el objetivo de manera infinitiva, objetivo. Ahora, en cuanto a los tipos de proyectos de inversión, podríamos clasificar los tipos de proyectos de inversión según inicialmente la inversión, que es la clasificación general amplia. Tenemos los proyectos privados y los proyectos de inversión social. Los proyectos de inversión privada en el que la inversión lo pone precisamente el inversionista privado. Y los proyectos de inversión social cuyo monto de inversión lo pone el Estado. Pero no quiere decir que necesaria y exclusivamente estos proyectos de inversión social refieran un beneficio social. No son exclusivos. Vamos a ver enseguida los tipos de proyectos de inversión social. De acuerdo a la finalidad. Acá podríamos agregar, que vamos a agregar, de acuerdo a su finalidad, lo que nosotros en un momento estamos realizando. En un momento y ahora nosotros estamos haciendo proyectos nuevos. ¿Por qué?
vamos a crear una empresa nueva. Posiblemente, quizá, vamos a incursionar en un producto ya presente en el mercado, pero vamos a crear una nueva empresa, vamos a hacer la competencia. O en su defecto, vamos a poner un producto totalmente nuevo en el mercado. En tal sentido, vamos a crear una empresa para un producto totalmente nuevo. Vamos a crear, establecer, construir e implementar, instalar una empresa totalmente nueva. Una vez teniendo nuestra empresa nueva, ¿qué puede suceder en el tiempo? Podríamos tener mayor demanda, es decir, más personas que nos vayan a comprar. Al tener mayor demanda, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Empezar a expandirnos. Quizá comprar nueva maquinaria, realizar nuevas instalaciones, construir nuevos edificios, comprar nuevo terreno, y todo ello implicará invertir en activos fijos para expandirnos, para producir más, para tener más capacidad. Por otro lado, podríamos hablar de los proyectos de reemplazo. Si bien, a modo de ejemplo, y un ejemplo clásico que tengo es la elaboración del pan. Pancito todos lo hacen, pero sí nosotros hemos identificado que tenemos una demanda insatisfecha y podríamos crear una empresa nueva, una empresa semi-industrial de elaboración de pancito. Y para ello compramos hornos semi-industriales, quizás relativamente domésticos. Una vez que vemos que la demanda se está incrementando de nuestro producto, tendríamos que empezar a expandirnos, a ampliar nuestros horizontes, a ampliar nuestro mercado. Para ello necesitamos ya comprar más maquinaria, comprar más hornos semi-industriales. Puede ser una opción, pero otra opción podría ser, en lugar de comprar más hornos semi-industriales, comprar hornos industriales. Ahí tendremos un proyecto de reemplazo en el cual se va a definir si reemplazamos nuestros hornos semi-industriales por un horno industrial, netamente industrial, con mayor capacidad, dada la demanda de nuestro proyecto, dada la demanda de nuestra empresa. Ahí vamos a hacer una comparación entre los equipos ya que estamos utilizando, con sus capacidades, con sus costos, con su inversión. Pero para ello, este tipo de proyectos no hace uso de indicadores económico-financieros para su evaluación, sino principalmente hace uso de este indicador que es una anualidad, el famoso costo anual equivalente, el CAE, con el cual se va a tomar la decisión si reemplazamos o no reemplazamos un determinado equipo, un determinado activo. De acuerdo a su finalidad, podremos tener estos tres tipos de proyectos de inversión. De acuerdo al resultado. Ahora, cuando hablamos de proyectos de inversión, lo que buscamos siempre es obtener rentabilidad. Y si no es rentabilidad, beneficio social. Esto traducido en indicadores económico-financieros que muestran el resultado de la inversión. Si hablamos de proyectos netamente de inversión privada, estos proyectos o estos indicadores tendrán que ser indicadores económico-financieros como, por ejemplo, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, beneficio-costo, entre otros indicadores. Y si hablamos de proyectos de inversión social, tendríamos que hablar de, por ejemplo, el VAN, el valor actual neto pero social, la tasa interna de retorno pero social, que mostrarán esta rentabilidad de una determinada inversión, el resultado de una inversión. Como nosotros nos vamos a enfocar en mayor impacto, valga el término, mayor precisión a proyectos de inversión privada, pues los indicadores que vamos a utilizar para medir el resultado serán netamente indicadores económico-financieros, entre ellos el valor actual neto.
¿Qué es el valor actual neto? A grosso modo, empezando a conocerlo, ya que lo vamos a utilizar en el transcurso de nuestra materia. Será el monto de dinero que podríamos ganar hoy si tomamos la decisión de hacer el proyecto. ¿Cuánto dinero tendríamos hoy si tomamos la decisión de hacer el proyecto? A eso se refiere el valor actual neto. Si hablamos de dinero que podríamos tener hoy, nos conviene pues tener más valor actual neto. Mientras más dinero tendríamos hoy por hacer el proyecto, nos conviene más. Mientras menos dinero, nos conviene menos. Entonces, ese será el parámetro de medida en cuanto a nos inclinamos por hacer el proyecto A o por hacer el proyecto B. En tal sentido, podríamos hablar de proyectos totalmente independientes. ¿Qué quiere decir? Cumplen objetivos distintos, no tienen el mismo mercado demanda, e independientemente que se haga uno o que se hagan dos o tres opciones de proyectos independientes, todos ellos se podrán manejar, de manera individual en el mercado. Por ejemplo, si tuviese la opción de incursionar en un proyecto de elaboración de papel con un proyecto de elaboración de calzados, totalmente distintos, independientes, no se relacionan entre sí. ¿Por cuál de los dos me inclino? Por aquel que tenga el valor actual neto mayor, ya sea papel o ya sea zapato. Y si tuviésemos un tercer proyecto de refrescos, elaboración de refrescos, totalmente independientes, la demanda no dependerá de uno u otro. ¿Por cuál me inclino? Por uno o más que tengan el valor actual neto mayor. Es decir, de los tres, voy a escoger el que arroje el valor actual neto mayor. Y si tengo posibilidad de escoger 2 de 3 proyectos, pues el segundo proyecto será el que tenga el valor actual neto mayor que el anterior. O sea, primero, por orden, el que tiene el valor actual neto mayor, el que le sigue serán los 2 proyectos que podríamos escoger para la realización, para la inversión propiamente dicha. Independientes. ¿Podríamos escoger 2 de 3? Podríamos. 3 de 4 podríamos, siempre y cuando vayamos a tener el monto de la inversión. Hablamos de proyectos mutuamente excluyentes cuando ellos compiten entre sí. Es decir, no podríamos hablar de un proyecto A y de un proyecto B. Son excluyentes. Recordando un poquito de cálculo. Tendríamos que optar por invertir en el proyecto A o proyecto B. ¿Por qué? Porque si optamos por uno de los dos proyectos, implicará que vamos a desplazar la demanda. No vamos a poder vender A y B, vamos a vender A o B, nada más. En este tipo de proyectos, ¿por cuál nos inclinamos? Nos inclinamos por el que tenga el valor actual neto mayor. Luego tenemos proyectos sustitutos o complementarios. Proyectos sustitutos y complementarios. ¿A qué nos referimos? Sustitutos. Desplazan el mercado. Sustituyen nuestro producto. Por tal motivo, no podríamos producir productos sustitutos nosotros mismos. No debería ser viable porque estaríamos compitiendo con nuestro propio mercado. Estamos poniendo un producto A y estamos poniendo un producto B cuando ambos son sustitutos. Vamos a tener un conflicto de intereses en cuanto a nuestra demanda. Y por otro lado, ¿por cuál de los dos nos inclinamos? Aquel que tenga un valor actual neto, un indicador de rentabilidad mayor. Y podríamos hablar de proyectos complementarios, como el nombre lo indica, que se complementan. Producimos el producto A y podríamos producir el producto B en una determinada relación. Es decir, si me llevan o me compran 2 productos de A, me van a poder comprar uno de B. Hay cierta complementariedad. ¿Puedo optar por esos 2 productos? Sí. Ahora, si tengo grupos de proyectos que son productos complementarios,
pues optaré por aquel grupo de proyectos que tenga el valor actual neto mayor. Ojo, no estoy hablando de relaciones horizontales o de integraciones horizontales o verticales, o la producción de productos intermedios, por ejemplo, productos que podríamos realizar con la merma del producto principal, no, sino proyectos complementarios. El producto es el que se complementa. Los productos son los que se complementan. Ahora, tenemos conforme al reglamento de inversión del 2015, por ahora que no se cambió, las 5 tipologías de proyectos de inversión social. El primer tipo, y el cual les señalaba que no necesariamente los proyectos de inversión social son proyectos neta y exclusivamente de beneficio. Estos tipos de proyectos tipo 1, los proyectos de desarrollo empresarial productivo, tienen como objetivo principalmente el producir excedentes financieros, en otras palabras, el lucrar, que han sido integrados a la tipología de proyectos precisamente en el marco de la industrialización, en el marco del incentivo a la industria, de la empresa y demás. Para la elaboración y evaluación de este tipo de proyectos, y este tipo de proyectos se asemejan más a proyectos de inversión privada, pues se deberá hacer estudios de mercado, ingeniería del proyecto, seguridad, tamaño, localización, y deberemos tener una evaluación financiera para la toma de decisiones si se hace o no se hace este tipo de proyectos. De este tipo de proyectos, pues nacerán lo que se denomina ahora las empresas públicas, cuya inversión es del Estado, pero cuyo objetivo es la producción o la generación de lucro, excedentes financieros. ¿Quiénes están, por ejemplo? Todas las empresas públicas, Lácteos Bol, Papel Bol, Cartón Bol, Quipus, todas las empresas públicas. Y de las cuales la que sí realmente genera excedentes, y me animaría a decir que es sostenible o sostiene en gran medida la economía nacional, es Yacimientos. Es una empresa pública tiene objeto el excedente financiero y evidentemente es la que genera mayor lucro. Y me animaría a decir que es la empresa que mantiene la economía de nuestro país. Pero no por ello, no implicará pues hacer estudios en cuanto a las características propias de este sector, ¿no? Tendríamos que inclinarnos, leer un poquito lo que viene a ser la ley de hidrocarburos, ley de minería, qué fases tenemos para este tipo de proyectos, la inspección, prospección, no es limitarnos a un estudio de mercado, entre comillas, y únicamente estudio de mercado, sino tenemos fases para su producción. Pero de la misma forma, digamos, cartón bol, papel bol, equipo, creo yo en principio debieran haber hecho un estudio de mercado para determinar si tenemos o no tenemos la necesidad de este tipo de empresas y qué características de producto serían necesarias. Proyectos tipo 2. Tenemos los proyectos de apoyo al desarrollo productivo. Apoyo al desarrollo productivo. ¿Qué implicará? Que este tipo de proyectos buscan buscan mejorar condiciones para la producción, para incrementar para posibilitar, valga el término, de incrementar la producción, la venta de los productos y bienes y servicios de los proyectos tipo 1. ¿A qué me refiero? Puedo incrementar la producción, pero más allá de incrementar la producción, creo yo, lo óptimo es producir para vender. Necesitamos incrementar la producción, pero a la par necesitamos incrementar la venta, la comercialización. Incentivamos al área rural para la producción de materia prima. Perfecto. Pero ¿cómo estamos incentivando para que esa producción rural llegue al mercado? Deberemos, pues, construir caminos, mejorarlos, ampliarlos,
construir aeropuertos, represas que permitan la movilidad de estos productos de un mercado al otro para incrementar, además de su producción, apoyar a su venta, apoyar a la venta. Por eso su objetivo es apoyar la producción, apoyar, el mismo título de los proyectos lleva proyectos de apoyo al desarrollo productivo. Entre ellos estarán los caminos, los aeropuertos, los sistemas de riego. ¿Y qué fases tenemos que considerar para su elaboración y evaluación? Principalmente la ingeniería, principalmente el equipamiento. ¿Cuál es el análisis económico? Este análisis costo-eficiencia en cuanto a la realización de este tipo de proyectos. Proyectos tipo 3, y estos vienen a ser los proyectos netamente sociales. Proyectos de desarrollo social. Implicará mejorar las condiciones de vida de la población. Necesitamos mejorar las condiciones de vida. Esas necesidades básicas que hemos visto y analizado en la pirámide de Maslow son pues las necesidades que deberán considerar este tipo de proyectos sociales. En cuanto a la elaboración de alcantarillado, instalación de energía eléctrica, la construcción de centros hospitalarios, centros educativos, quizá viviendas sociales, campos deportivos, centros culturales, siempre y cuando dentro de la evaluación social, dentro de este costo-eficiencia, pues repercutan, en un beneficio social, beneficio socioeconómico, cultural posiblemente. Para la realización de este tipo de proyectos, deberemos establecer principalmente cuál es la población objetivo. Cuanto a electrificación rural en la zona X, en la zona rural X, cuántas personas, cuántas viviendas, cuáles son las condiciones socioeconómicas, porque en función a esto vamos a poder elaborar la ingeniería de proyecto para determinar capacidades, para determinar cantidad de materiales, cantidad de recursos humanos y con ello realizar una evaluación económica y un análisis costo-eficiencia, una evaluación netamente social. Sí corresponderá a la realización de sus campos deportivos en esa magnitud. No implicará que el mantenimiento sea mayor al beneficio intrínseco de este campo deportivo. Son puntos que deberíamos analizar, deberíamos verificar previamente a la realización o ejecución de este tipo de proyectos de inversión social. Tipo 4, proyectos de fortalecimiento institucional. Y es un tipo de proyecto que creo yo, pese a haber estado establecido ya el 2015, nos faltó mucho y nos está faltando actualmente en cuanto a qué se refieren estos proyectos. Mejorar la capacidad de gestión de las actividades institucionales. Y ahí yo entraría a profundidad en cuanto a la educación. Necesitamos tener proyectos de asistencia técnica, de capacitación, de provisión de equipos, de compra de software, de diseño de sistemas, construcción, refacción de infraestructura, todo lo que viene a ser educación. Si bien todos ahora, pero estamos yendo presencialmente, sí. Esperemos que no haya ninguna incidencia y empezar ya a salir de este miedo, de este temor de la pandemia. Pero el año pasado, el anteaño pasado, ahí se ha denotado que absolutamente no tenemos capacidad de equipamiento, capacidad de la asistencia técnica. Muchos hemos tenido que aprender por nuestro medio, han aprendido por su medio, han pasado clases por su medio, entonces nos faltaba bastante en cuanto a este tipo de proyectos. No es única y exclusivamente dotar de computadoras, pero los estamos dando, sino de capacitar en cuanto a su uso. Es necesario, sí, pero no es suficiente. Necesitamos siempre combinar esos dos términos para optimizar el uso de nuestros recursos. Y finalmente tenemos los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. ¿Qué buscan? ¿Qué? Producir, incorporar nuevos conocimientos, desarrollar nuevas tecnologías, nuevos procesos de producción,
nuevas formas. Y ustedes, absolutamente todos ustedes, en algún momento debieron ver, entrar a su instituto de investigaciones. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué tipos de tecnologías, conocimientos se están investigando? A eso se refiere estos tipos de proyectos de investigación. Todos debiéramos tener nuestros institutos, pero más allá de tenerlos, debiéramos utilizarlos, explotarlos, valga el término. Necesitamos para ello, para que los institutos estén en funcionamiento, en principio debió justificarse su desarrollo, su instalación, cuál la metodología del manejo del instituto, cuál la estrategia de ejecución, cuál la evaluación de pertinencia, coherencia. Por eso, en los institutos se exige que se vaya a presentar proyectos de investigación para dar cumplimiento al objetivo propio de este tipo de proyectos, investigación y desarrollo. Dicho esto, conociendo los tipos de proyectos, habiendo recordado el concepto de proyecto como tal, empecemos con el ciclo de vida de los proyectos con este pequeño bosquejo, el cual nos muestra cada una de las etapas de realización de proyectos. Cada una de ellas es secuencial. Cada una de ellas nos permite la retroalimentación del tipo de proyecto, de la capacidad de investigación de información que vayamos a tener, pero la etapa más importante, creo yo, la etapa que nos va a dar las luces necesarias para empezar a realizar nuestro proyecto es la primera, la etapa de la idea, la identificación de nuestro proyecto, de nuestra necesidad, de nuestra oportunidad, y con ello el plasmar la idea posteriormente en un perfil. Por eso y para eso, si bien aprendemos a grosso modo algunas herramientas en cuanto a la idea, vamos a tener nuestro primer trabajo de investigación para mejorar esta búsqueda de herramientas que nos permitan identificar la idea. Nuestro primer trabajo de investigación. Por su importancia, este va a ser individual. No quiere decir que posteriormente esta tarea individual lo vamos a poder utilizar en nuestro proyecto, no, pero en principio va a ser individual para que cada uno de nosotros vaya a investigar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a investigar el método de plan de negocios Canvas. Solo eso. Investigar cuáles son las etapas, cómo se aplica esta herramienta dentro de un plan de negocios, esta famosa herramienta Canvas. En esto consiste nuestro trabajo de investigación. ¿Cuándo me lo tienen que entregar? Hasta el día viernes. El viernes es 18. Hasta horas 19. Manuel. ¿Vamos? Alexander, ¿tienes alguna consulta al respecto? Perdón, Ingrid, no era ninguna consulta. En esto consiste nuestro trabajo de investigación y tiene que ser para el día viernes antes de empezar clases para que vayamos a tener quizá la idea más clara y más amplia de las herramientas que vamos a ver el día viernes, que son solamente a manera enunciativa, no limitativa. Podríamos desarrollar otras herramientas para poder identificar una idea de negocio, una idea de emprendimiento, eso es un proyecto, es un emprendimiento, es un plan de negocio, es un negocio que nosotros quisiéramos hacer. Pero para poder tener esta idea, necesitamos incursionar en el mercado, buscar tal vez el mercado, que es lo que plasma en distintos puntos
en un esquema bastante completo este método Canvas. ¿Estamos? ¿Alguna duda, consulta quizá? Disculpe, ingeniera, esto lo vamos a subir a Classroom directamente, ¿no? Sí, todo aclaro. Es manual en formato PDF. Todas las tareas, como habíamos explicado la primera clase, formato PDF, por favor. Lo más claro que se pueda. Individual. Listo. Si no tenemos más dudas, más consultas, terminaremos acá y nos volvemos a ver el día viernes. Les pido, por favor, que en este momento vayamos a anotar sus apellidos, nombres, carrera, en el chat de cada una de las sesiones para considerar la asistencia. Y nos vemos el día viernes. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta el viernes. Necesitas que... Muchas gracias, ingeniero.